Ok, entonces, bueno, estamos en la sesión del 19 de agosto, en una parte de la sesión sincrónica en la que voy a hacer un uso más expositivo del tiempo, luego de haber tomado tiempo para el trabajo grupal, y me voy a estar apoyando en los valiosos insumos que el trabajo grupal ha traído a la conversación conceptual. Es decir, tenemos unos conceptos y tenemos el reto de aplicar esos conceptos. Para aplicar esos conceptos hemos usado el Servicio Nacional de Salud inglés, y en particular la creación de ese servicio en 1945 a partir del documental de Ken Loach, como nuestra base de datos. Y por lo tanto estamos haciendo una interpretación sumamente selectiva de la información que ese video nos brinda. Para utilizar esos datos tenemos la guía de preguntas número 2, que fue asignada para el trabajo asincrónico. Entonces, en este mural aquí podemos ver que había 3 preguntas en la guía, que son: ¿qué son los servicios sociales universales? ¿Qué es lo opuesto al universalismo? Y qué 3 rasgos debemos mirar para saber si estamos frente a un bicho básicamente universal o básicamente no universal. Entonces, lo opuesto al universalismo es, en la perspectiva de la lectura asignada, escrita, del libro escrito por Diego Sánchez Sancochea y por mí, lo opuesto al universalismo es la segmentación, es decir, es la diferenciación de servicios en función de un conjunto de criterios. Entonces, cuando tengo universalismo, tengo una cobertura amplia. Cuando tengo segmentación, tengo una cobertura muy variable. Es posible que las personas de más recursos, no sé, las personas que trabajan formalmente tengan unos servicios muy buenos y las personas informales tengan unos servicios muy malos, por ejemplo, dentro de lo público. Ese es uno de los vértices del triángulo, que me permite separar universalismo de segmentación. Otro tiene que ver con la suficiencia en tipo y en calidad. Esta diferencia es importante. Podemos estar frente a un sistema, por ejemplo, de salud, que tiene una cobertura muy amplia, pero que solo se encarga de la atención primaria. Entonces, tiene una cobertura muy amplia, pero una suficiencia básica, ¿sí? Puede ser que sea incluso de muy buena calidad, pero si me enfrento a un reemplazo de riñón, no lo voy a tener en el sistema público. Entonces, una cosa es la cobertura, digamos, cuán amplia es cuando se abre la puerta, cuán amplio es el ingreso de gente a esos servicios. La suficiencia tiene que ver con a qué puedo acceder en el marco de ese servicio, como una cara de la moneda. La otra cara de la moneda, que llamamos suficiencia, tiene que ver con la calidad. Está bien, puede acceder toda la gente a todo lo que necesite, pero para algunas prestaciones hay que esperar 2 años y se necesitaba en 2 meses. Bueno, ahí hay un problema de suficiencia. Entonces, cuando hablamos de suficiencia, vamos a querer separar el tipo, la amplitud de los servicios de la calidad. Y lo opuesto sería pues que sea básica, ¿no? Que sea muy selectiva en pues, lo que ofrece. Y por último tenemos la equidad, es decir, cómo estos servicios generan brechas o no en términos de la cobertura y en términos de la suficiencia. Puede ser que la cobertura sea muy amplia, pero la suficiencia muy variable, como mencionaba antes. Por ejemplo, se da mucho entre las zonas rurales y urbanas. No es puede ser que un sistema de salud es muy bueno, pero si yo vivo en Upala, tengo problemas muy serios que no tengo si vivo en San José, para mencionar un ejemplo. Entonces, lo opuesto sería una inequidad, una legitimación de las brechas. Tanto la cobertura como la suficiencia y la equidad se pueden analizar desde el punto de vista de lo que los servicios dicen que hacen, o desde el punto de vista de la vivencia que las personas tienen de esos servicios, ¿verdad? De la realidad de esos servicios. Podemos abordarlo desde el diseño o desde la implementación. Para quienes han llevado procesos de formación de política pública, saben que podemos hacer esta distinción entre lo que está escrito en el papel, a veces en las leyes, las constituciones políticas, y lo que en realidad pasa en la vida de la gente. Ambas maneras de abordarlo son muy válidas, muy importantes y complementarias. Pero aquí siempre estamos hablando de resultados.
Dos cosas importantes. Universalismo es distinto a cobertura. Cobertura es un elemento del universalismo, pero el universalismo requiere mirar otras cosas que no son la cobertura. En segundo lugar, no es que no hay servicios que son plenamente universales y otros plenamente segmentados, hay gradaciones y puede haber servicios que son muy universalistas en un vértice, como la cobertura, pero no tanto en suficiencia y equidad. Entonces, no es blanco o negro, sino que hay grados en los que pues esto se alcanza. Y esto nos va a llevar luego a analizar las trayectorias. Puede ser que yo estoy frente a unos servicios que hoy son universales, pero que están en una trayectoria de franca pérdida de universalismo, de franco aumento de la segmentación, como vamos a ver que nos ocurre en este momento en Costa Rica. Es decir, que yo puedo sacar una fotografía, pero que el video sea de trayectoria, capaz que hoy no es perfecto y no es totalmente universal, pero la trayectoria es a más. O puedo sacar esa foto y que esté inserta en una trayectoria, en un video de a menos, a mayor grado de segmentación. ¿Me explico con esto? Sí. Ok, entonces también es muy importante que separemos este lugar del mural de la arquitectura que lo hace posible, ¿no? Y aquí nos movemos a la arquitectura. Los resultados tienen que ver con fines, con fines con cómo quiero que sea mi política pública. En cambio, las arquitecturas tienen que ver con los instrumentos, con los medios que construyen esos fines. Y en la guía ustedes tenían una pregunta que era ¿qué tipo de arquitectura produce resultados universalistas? La respuesta rápida es cuanto más unificada sea, más universalista será. Cuanto más fragmentada, más los resultados serán segmentados. ¿Mm? Entonces, en estas lecturas usamos la distinción entre unificación y fragmentación para caracterizar los instrumentos, y la distinción entre universalismo y segmentación para caracterizar los resultados. Este componente de arquitecturas es, como decimos en el material, un eslabón perdido, es un aporte que hacemos Diego Sánchez Sancochea y yo a esta literatura de economía política, que es una literatura que se enfoca principalmente en estos factores, en los factores políticos e institucionales que explican los servicios sociales universales. Esta literatura está tiene consenso en que hay unos factores políticos muy importantes que son precondiciones. La democracia es una precondición para que existan servicios universalistas. Los países que no tienen regímenes políticos democráticos pueden construir servicios sociales muy robustos, pero segmentados. Y eso da para una conversación larga, pero el punto es que la competencia electoral es una precondición para tener servicios sociales universales. Es decir, cuando en el mundo miramos a aquellos países que construyeron servicios sociales universales, no encontramos ejemplos de países que lo hayan hecho bajo regímenes políticos autoritarios. Todos los hicieron bajo regímenes políticos democráticos. Sin embargo, hay muchos más países con regímenes políticos democráticos que países que construyeron servicios sociales universales. Entonces, la democracia, asociada a la competencia electoral, es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente para tener servicios sociales universales. Se ocupan otros factores. Un factor que la literatura dice y relaciona mucho a la democracia es el de los partidos políticos progresistas. Como mencionaban los compañeros, en el caso del Servicio Nacional de Salud, el Partido Laborista. La literatura lo que dice es que los partidos de izquierda o socialdemócratas creen más en el universalismo. Entonces tienden a promover ideas universalistas. Pero la literatura sobre América Latina, como vamos a ver después, también nos muestra que cuando hay partidos políticos de centro izquierda o de izquierda, que son categorías que se usan mucho más en otros sistemas de partidos que en el costarricense, para caracterizar rápidamente la perspectiva ideológica de los partidos políticos, lo cierto es que a veces estos partidos no llegan al gobierno, pero que su presión electoral mueve hacia el centro a partidos que son conservadores en materia de gasto público y que no creen en políticas sociales amplias. Entonces, digamos que hay distintas maneras en las que estos actores progresistas pueden incidir.
a veces siendo protagonistas y a veces siendo protagonistas de una competencia electoral que en la disputa por los votos lleva a que se hagan propuestas afines a servicios sociales universalistas. Un ejemplo lindo es el de Alemania. Alemania en la última década y resto ha creado unos servicios sociales de cuidado universalistas en manos de un partido conservador que en general tiene una política como de servicios públicos muy acotados, pero que en materia de cuidados, para ganar la adhesión electoral de una gran cantidad de mujeres trabajadoras con hijos e hijas pequeños, pues compitió en las elecciones con un programa de políticas de familia sumamente amplias y universalistas. Entonces, puede ser que un cierto partido político tenga una agenda en general respecto a los servicios sociales, pero que en sectores específicos de política, por razones electorales, que son muy valiosas como incentivo en las democracias para cambiar la política pública, promovió pues una agenda de servicios muy amplia. Con el tema de las ideas, lo que la lectura plantea es que se necesita la democracia, se necesita de estos actores que son actores sociales que compiten por el poder del Estado, pero también se necesita saber cómo hacer las cosas. Y a veces las ideas llegan, digamos, las ventanas de oportunidad y el músculo de los actores llegan momentos donde no está la idea. Por ejemplo, en el Cono Sur, en Argentina, en Chile, en Uruguay, a principios del siglo XX se crearon sistemas de seguridad social en un momento en que la idea era que cada ocupación tenía que tener su sistema de seguridad social. Entonces se crea uno para magisterio, otro para jueces, otro para militares. Entonces, bueno, en Chile llegó a haber 156 fondos asociados a servicios de salud en un momento del tiempo, imagínense, 156. Cuando en Costa Rica se da la ventana de oportunidad y la presencia de actores que buscan ampliar los servicios sociales en la población, que esto ocurre en los años 40, ya las ideas que había disponibles en materia de construcción de seguridad social decían que no había que hacer eso, que había que crear sistemas únicos, unificados. Es decir, las ideas sobre cuáles eran las arquitecturas deseables había cambiado totalmente 20 años después de la creación de los seguros sociales pioneros en la región. Entonces, con el papel de las ideas, Diego y yo estamos apelando a unos actores expertos que tienen poder político, o sea, que no solo son académicos, sino que tienen acceso a la corriente principal de las decisiones políticas, que pueden movilizar recursos burocráticos, es decir, que pueden poner al Estado al servicio de promover sus ideas, pero que también tienen unos pares que no son nacionales. Ninguna de las ideas sobre qué hacer con los servicios sociales se genera encerrado en un Estado-nación. Todas esas ideas viajan por el mundo y se contagian y se influencian y se genera un sentido de lo correcto en distintos momentos del tiempo. Igual que tenemos la idea de que no se puede tener un país sin un pasaporte y una bandera y un himno, también a lo largo del tiempo las ideas sobre qué debe tener un servicio social y qué no debe tener va cambiando y va dándole forma a lo que los diferentes países hacen. Entonces, lo que argumentamos es que tener actores fuertes, estos actores ya no son sociales, sino que son actores estatales, actores fuertes con un sentido de propósito, con poder político, pero también con buenas ideas y capacidad de adaptar las ideas transnacionales a la realidad nacional, fue muy importante, es muy importante. En el caso del Servicio Nacional de Salud, pues el informe Beveridge redefinió en el mundo la conversación sobre servicios sociales y sobre lo que había que hacer. Fue realmente pionero y dio un giro entre la idea de que lo mejor era crear seguros asociados al trabajo remunerado para asociar los sistemas de salud a los impuestos generales y a un financiamiento y a una arquitectura totalmente separada de la situación laboral de las personas a las que se buscaba, llegar. ¿Vamos bien hasta aquí? Me faltan unos pocos minutos para redondear las ideas. Entonces, tenemos aquí estos factores explicativos que llevan a una arquitectura dada. Las arquitecturas las estamos
operacionalizando con 5 principales elementos que definen quién accede a qué, cuándo y cómo. La elegibilidad, los beneficios, el financiamiento, la provisión y la manera en que el Estado regula las alternativas de mercado. Entonces, la elegibilidad tiene que ver con cuál es el criterio que le abre a la gente la puerta a esos servicios. Podemos tener un servicio social universal que a la vez dice, bueno, es universal para toda la gente ciudadana de este país. Por lo tanto, si soy inmigrante, estoy fuera del criterio de elegibilidad. Entonces, no es contradictoria una cosa con la otra. Yo puedo tener aquí una definición de cobertura amplia y de alta suficiencia y altos grados de equidad, pero que mi elegibilidad esté definida por la ciudadanía política, por el hecho de haber nacido o adoptado un país formalmente, ¿no? Entonces la elegibilidad es muy importante. La elegibilidad puede ser, bueno, como lo veremos la semana que viene con el trabajo de Spin Andersen, puede ser, vamos a llegarle a toda la gente que tiene necesidad económica, vamos a llegarle a toda la gente, vamos a llegarle solamente a la gente que, pues no sé, que luchó en la guerra, se pudo haber dicho en Inglaterra en 1945. Hay distintas opciones. El financiamiento, ustedes lo abordaron muy bien en el ejercicio, tiene que ver con pues, de dónde se obtienen los recursos y en qué medida se logra separar plenamente quién aporta el recurso de qué beneficios se reciben. La idea de los servicios sociales universales es separar el bolsillo del servicio, de los beneficios. Cuanto más se separa, más autonomía hay entre el poder económico de una persona y su acceso a beneficios. La provisión tiene que ver con el grado con la participación pública o privada en esa provisión. Todos estos componentes se mueven en una gradación entre alta unificación o alta fragmentación. Cuanto más unificado, más probable es que haya universalismo. Cuanto más fragmentado, más segmentación encontraremos. Las alternativas de mercado necesitan ser reguladas porque permanentemente están interactuando con estos elementos de la arquitectura pública. Por ejemplo, si yo tengo un sistema público de salud en manos de unidades públicas, hospitales y clínicas y EBAIS, como ocurre en Costa Rica, puede ser que llegue una persona que necesita algo y que una persona que trabaja para el Seguro Social, un médico o una médica, le dice, ve, hay mucha fila, lo voy a atender en el consultorio, cruce la calle, que con 50.000 colones mediantes le atiendo rápidamente. O puede ser que a una persona que pagó 50.000 colones en lo privado, se le permita saltearse la fila y tener un acceso a un servicio mucho más rápido y la provisión sea mucho más oportuna. Entonces, hay una porosidad muy alta entre lo que ocurre dentro del Estado y lo que ocurre en el mercado. Y ustedes pueden recordar en nuestra gráfica de la semana pasada que en el mercado rige la mercantilización y el dinero en el bolsillo, y en lo público debe regir un grado importante de desmercantilización. En la práctica, lo que pasa con las alternativas de mercado permanentemente está interviniendo y relacionándose de maneras virtuosas o de maneras viciosas con lo que ocurre dentro de lo público. Por ejemplo, puede pasar que el sistema público capacita profesionales y luego el sistema privado pues se lo lleva. O puede pasar que hay unos insumos en el país que son muy escasos y equipo médico muy costoso que está solo en lo público, y proveedores que son públicos y privados lo utilizan para sus clientes privados. Solo para dar algunos ejemplos de cómo en la realidad todo esto es mucho más complicado, y por eso la regulación de las alternativas de mercado debe ser parte de la arquitectura pública que define cuáles son las reglas de juego de esa interacción. ¿Cómo vamos? Profe, ¿Sí? sí, soy Cristian. ¿Podría, por favor, explicar nuevamente lo de los proveedores? O sea, es que me parece que solamente hay dos opciones. No sé si lo estoy viendo de forma muy dicotómica, simplista, pero y los proveedores al menos en cuanto al servicio de salud, o es un médico contratado por el Estado, ¿verdad?
y que es funcionario público, o el caso que usted estaba explicando, que el salario se lo paga el Estado, pero puede ejercer, digamos, liberalmente su profesión por aparte, por decirlo así. Hay una tercera opción. Bueno, pues esos proveedores pueden ser privados con fines de lucro, pueden ser privados sin fines de lucro. Pues hay matices, pero sí, vas bien. En ambos casos, cuando tus ejemplos son de proveedores públicos, ¿verdad? Es decir, más bien, son proveedores privados bajo la arquitectura pública, ¿no? Eh, Estas alternativas de mercado más bien se refieren a eh, cuando paralelamente tiene lugar un acceso a los servicios sociales netamente privada, de bolsillo, ¿sí? Entonces vamos a separar bien el papel de lo privado aquí como proveedores de servicios sociales públicos del papel de lo privado fuera del Estado, pero permanentemente interactuando con el Estado. ¿Me explico ahí? Sí, En el sí, sí. caso de Costa Rica, aquí, digamos, el Seguro Social en el presente tiene básicamente proveedores públicos, aunque tiene algunos privados. ¿Mm? En el caso del Servicio Nacional de Salud, pues aquí luego lo vamos a revisar aquí para que nos quede registrado, pero básicamente logra combinar hospitales públicos con general practitioners, le llaman, médicos generales privados. ¿No? Pero financiados públicamente. Uh-huh. Ese financiados públicamente es muy importante porque todo el punto de los servicios sociales públicos es, como veremos en más profundidad la semana que viene, desmercantilizar áreas del bienestar. Entonces, podemos desmercantilizar áreas del bienestar solamente cuando interviene una separación entre mi poder económico y los servicios a los que accedo. ¿Mm? Y eso lo puedo lograr con provisión pública o con provisión pública y con provisión privada, alguna mezcla, ¿no? Pero en paralelo, en una economía de mercado, siempre habrá alternativas que son netamente de mercado. ¿Sí? Listo, gracias. Me gusta que me interrumpan y me pidan aclaraciones porque este es el momento en que podemos irnos, esto es como un rompecabezas que estamos armando y en la medida en que se van familiarizando con cada pieza del rompecabezas, más fácil se arma el rompecabezas. Uh-huh. Entonces, pues separamos los resultados de las arquitecturas y de los factores explicativos que lo hacen posible. Y luego la guía preguntaba por las consecuencias sociales de esto que se hace, ¿verdad? Universalista o segmentado. En este caso, el ejemplo del Servicio Nacional de Salud inglés es un ejemplo universalista. Pero básicamente lo que se busca es incidir en la pobreza, en el bienestar y en la productividad de los países. Entonces, lo que la literatura sobre universalismo argumenta es que estos resultados son mejores cuando se tienen sistemas más amplios. ¿Por qué? Porque estamos en momentos en los que, bueno, esta pandemia lo ilustra fuertemente, ¿no? Una pandemia lo exacerba a su máxima expresión, y es que personas que en marzo jamás hubieran sido categorizadas como pobres según ingresos, como viviendo pobreza de ingresos, 16 días o 30 días después estaban en condiciones de pobreza por ingresos. Entonces, a eso nos referimos con la fluidez de la pobreza, con la idea de que muchas personas pueden no estar en condiciones de pobreza hoy, pero lo están mañana. Y que entonces sistemas amplios que llegan a toda la población se ahorran tener que estar seleccionando permanentemente a quién le llegan y a quién no le llegan. ¿Mm? Esa es una razón importante, que además, cuando las arquitecturas de política social son amplias y las personas no pobres tienen incentivos para financiar los servicios porque también los van a usar, el financiamiento será mayor. Entonces, que se produce la paradoja de la redistribución, que cita el trabajo, que es una paradoja nombrada por Walter Korpi, un investigador sueco, que muestra estadísticamente que que los países con servicios sociales universales logran movilizar más recursos a la población en condiciones de pobreza que los países que tienen solo servicios sociales dirigidos a las personas pobres, paradójicamente.
Este es un argumento importante porque a nivel popular se dice que cuando hay poco dinero y mucha necesidad hay que priorizar a los que más lo necesitan. Pero toda la investigación comparada muestra que cuando eso ocurre, se genera una espiral de achicamiento de los recursos disponibles para los servicios sociales y más bien la población que más lo necesita termina recibiendo menos servicios, no más servicios. ¿Me explico con este punto? Porque eso tiene que ver con que se gasta mucho, ¿cómo decirlo?, como en burocracia y en gestión de a cuáles personas seleccionar para acceder a los servicios públicos. Hay un elemento de costo de gestión que el Ujú. capítulo 2 aborda. Hay un tema de costo de gestión que es cuanto más especializado en cierto perfil de población un servicio, más dinero se necesita para separar quiénes son merecedores de quienes no son merecedores de ese acceso. Son los costos de gestión y lo que mencionas. Pero hay otro elemento que tiene que ver, que es distinto, relacionado pero distinto, que es que cuanto más sectores sociales interesados en que unos servicios sociales sean buenos, más recursos se van a movilizar para que lo sean. Recursos financieros, recursos políticos, de distinto tipo. Y entonces va a haber más redistribución. Es decir, de ese queque que es más grande, las personas en condiciones de pobreza se van a quedar con un pedazo del queque mayor que si el queque solo fuera para ellas. Eso en Costa Rica lo muestran los servicios de salud, que son amplios, que no están especializados en la población pobre, y sin embargo, de todos los sectores de política, son los que proporcionalmente les llegan más a las personas de escasos recursos que al resto. Me explico, cuando tomamos el 100% de los recursos y el 100% de la población, los deciles de ingreso menores se quedan con más proporción de los recursos, es decir, obtienen más beneficio del seguro social que las personas que no están en esos deciles. Y esto es lo que se llama la paradoja de la redistribución. Entonces la consigna es que cuanto más grande el queque, más grande el pedazo del queque que le tocará a la población más necesitada. Y luego, pues hay otros argumentos que tienen que ver con el estigma y con lo difícil que es acceder a servicios sociales que separan y que nombran y que de alguna manera hacen sentir mal a la gente, ¿no? Por la vía de separarlas, ¿no? Es decir, nadie quiere autodefinirse como persona pobre o como persona vulnerable. Todos nos consideramos personas, punto. Entonces, los servicios sociales amplios tienden a luchar mejor contra el estigma que los que no lo son. Todos estos puntos, los estoy resumiendo mucho, están elaborados en el capítulo 2, hacia el final del capítulo 2. Entonces, bueno, con esto, voy a ir cerrando, sé que es muchísimo Profe, material. Sí, es que a mí no me quedó muy claro en la lectura tampoco de manera muy concreta qué se refieren con los pisos de bienestar. ok. El concepto de pisos de bienestar tiene que ver con que, gracias por plantearlo, tiene que ver con que no nos interesa solo la pobreza, nos interesa como sociedad más que la pobreza, o sea, ir a más que la pobreza. Por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo, humanizar el parto es una condición necesaria, es una bandera de millones de mujeres en el mundo para garantizar el bienestar. Humanizar el parto no tiene que ver con pobreza, tiene que ver con derechos humanos. De la misma manera que, por ejemplo, las parejas del mismo sexo tengan condiciones para recibir a un bebé cuando nace o para acompañarse en la enfermedad cuando hospitalizadas. No tiene nada que ver con pobreza, tiene que ver con derechos humanos y bienestar en un sentido mucho más general. Entonces, pues a lo largo del tiempo se han planteado distintos instrumentos pues para ampliar esos pisos de bienestar. Vamos a ver la semana que viene precisamente que distintos mundos del bienestar definen los resultados de política distintos y esos pisos de bienestar distintos, ¿no? Los definen de maneras más amplias o más restringidas. Sí, no sé si por ahí atiendo tu preocupación. Sí, muchas gracias.
Este es un buen momento para sacarse dudas, ¿no? Solamente reviso rápidamente el esquema general para recordarles. Partimos de un foco en servicios sociales universales, decimos que hay universales y hay otros que son segmentados, que varían en un continuo de más universalismo a más segmentación, y que para determinar eso voy a mirar 3 dimensiones: la cobertura, la suficiencia y la equidad, con precisiones que estuvimos conversando sobre cómo operacionalizar cada uno. Decimos que el argumento de la lectura es que a mayor unificación de la arquitectura, mayor posibilidad de universalismo. A mayor fragmentación de la arquitectura, mayor segmentación de los resultados. Que esto no es que una gente se sienta en un escritorio y con ideas brillantes lo resuelve de una manera o de otra, sino que esto refleja factores políticos, tanto macropolíticos como guerras, democracias, etcétera, como el papel de actores, la agencia de actores que llevan sus ideas adelante, y como actores estatales e ideas expertas que vinculan propuestas políticas a una manera de organizar el Estado para llevarlo a cabo. Y que estos factores explicativos se combinan de distintas maneras para dar lugar a estas arquitecturas, para que a su vez promuevan estos servicios de un tipo o de otro, para que a su vez haya unas consecuencias sociales dadas. Entonces, lo más importante en esta conversación es que ustedes siempre se ubiquen en cuál nivel de análisis están abordando, y que las categorías que usen sean las propias de ese nivel de análisis. De manera tal de que cuando hablamos de resultados no hablamos de arquitecturas, cuando hablamos de arquitecturas no hablamos de factores explicativos, y sino que vamos separando y relacionando como en un telar, como en un tejido, cada aspecto de una realidad, de un rompecabezas que es muy complejo. Es un rompecabezas de muchas piezas. A ustedes pues les puede interesar hacer un recorte de este rompecabezas. Por ejemplo, no sé, tal vez para cuando ustedes trabajen en su blog, ustedes dicen, nos vamos a enfocar en un factor político que nos llamó la atención en Costa Rica detrás de la creación de tal servicio. Y vienen y se enfocan acá. Y no les interesa todo lo demás, les interesa esto. ¿Me explico? Y de repente a otro grupo de gente le interesa trabajar arquitectura, o capaz que a alguien le interesa trabajar todo, a un grupo le interesa trabajar toda la secuencia causal, pero enfocada en algo muy pequeño, muy específico. Esas son todas decisiones de tipo analítica, que se toman más fácilmente cuanto más familiaridad se tiene pues, con el rompecabezas en su conjunto. Profesora. Sí. Y 2 preguntas. Y número 1, la necesidad, es decir, la existencia de llámese pobreza, hambre, desnutrición, todos estos problemas sociales, ¿verdad? Entiendo que puede ser una precondición necesaria, pero no necesariamente suficiente si no se ha, es decir, la necesidad, mi pregunta de la necesidad por sí mismo o la existencia de problemas sociales no son condición suficiente para la existencia de un servicio social. Lo que usted trata de decir es que requiere de todas esas condiciones políticas o de la ventana política. Y para eso el Servicio Nacional de Inglés y el video de Loach es ideal, porque los niveles de pobreza, de mortalidad infantil, de desnutrición que tenía Inglaterra habían durado 30 años, y recurrentemente se dice, o sea, no era algo nuevo, esos problemas no fueron por la guerra, esos problemas eran antes de la guerra, ¿no? Si hubiera sido por los problemas, se hubieran resuelto mucho antes, pero no es el problema social el que crea la solución, es el problema social con una ventana de oportunidad nueva, que es la que abre la posguerra, es la que abre que muchas de esas personas que estaban malnutridas, que eran extremadamente pobres, que estaban desempleadas, son las personas que fueron a la guerra y ganaron la guerra, y hacen una construcción discursiva de esto, ¿no? Y buscan incluirse. Entonces, el problema social necesita transformarse en un problema político, y esa transformación del problema social en un problema político está mediado por coyunturas y por actores que hacen ese trabajo. Entonces, si por ejemplo en Costa Rica hoy, nosotros como sociedad en marzo teníamos un 10% de desempleo, que era el más alto en décadas, y que para un país con alta informalidad es un nivel extremo de emergencia de desempleo, teníamos 10% en marzo antes de la pandemia,
y ahora tenemos un 24%, es una situación absolutamente inédita para Costa Rica, combinada con un 22% de subempleo, es decir, de personas que teniendo un empleo tienen ingresos que no son suficientes para lo básico, quiere decir que la mitad de toda la gente ocupada está en problemas, o de desempleo o de subempleo. Cuando se produce un cambio tan dramático en un periodo corto, podríamos decir, puede ser que el fenómeno venga de la mano de las soluciones, ¿me explico? Que rápidamente genere una solución. O puede ser, como nos lo muestra el Servicio Nacional Inglés, la experiencia de Inglaterra durante décadas, que se normalice ese problema social como algo pues, que el Estado no puede resolver ni quiere, o tal vez quiere pero no puede, y por lo tanto el problema social no trae acarreada su solución, salvo que esté mediado por un encuadre, por una tematización de actores políticos y de ideas que permita dar con esa solución. Gracias. ¿Alguien más? Profe, Profe, cuando yo usted dice... quería... Adelante. Sorry, no, yo quería hacer como, bueno, una pregunta y un comentario. La pregunta sería si los sistemas de pensiones se pueden considerar como servicios sociales. Ajá. ¿Sí se pueden? Respondo. No, te quería saber si ibas a Sí, hacerla. Sí, es o que sea, se ocupo que me responda la primera para hacer ok, la segunda. los servicios sociales, como dijimos la semana pasada, apelan a prestaciones que estamos definiendo en un sentido amplio, tanto en la forma de servicios propiamente dichos, como de transferencias monetarias. Los sistemas de pensiones lo que reparten son no servicios propiamente dichos, sino transferencias monetarias, frente a contingencias. Entonces, en esa medida, claro que son parte de los servicios sociales, pero pueden ser servicios sociales públicos o privados, ¿no? Pueden depender altamente de la contribución individual y por lo tanto estar altamente sujetos al poder adquisitivo o no. Entonces vamos a ver que esas distinciones pues requieren más sofisticación en cuanto a los tipos de arquitectura que generan cierto tipo de resultados en materia de esa contingencia que es la vejez o la invalidez o la muerte, que son las tres contingencias que atienden los sistemas de pensiones. Estoy viendo como la clase de hoy y lo que han dicho todos los compañeros, se me viene a la mente, yo sé que tal vez no lo hemos visto, pero se me viene a la mente cómo un servicio social puede llegar a generar desigualdad. Tal vez hemos visto como más bien estos servicios sociales tienden a fortalecer o a solucionar ciertas flaquezas que se identifican en la sociedad, pero también como que leyendo todo eso y viendo el esquema, se me ha venido a la mente y quisiera traer a colación, a discusión al grupo, el sistema de pensiones chileno, que actualmente está causando un gran malestar social en ese país y ha ocasionado una serie de movimientos sociales. En grandes rasgos, se me venía a la mente que este sistema de pensiones chileno causa desigualdad en primer lugar por la arquitectura. Creo que estoy utilizando bien el concepto por la arquitectura que tiene el mismo, porque por un lado tenemos un sistema de pensiones privado que está focalizado o cubre a la mayoría de la población. Esto se llama Administración de Fondos de Pensiones, AFP, lo que requiere el 10% de los ingresos de los trabajadores para financiarse. Mientras, por otro lado, tenemos un sistema de pensiones público con ingresos tripartitos entre el trabajador, el Estado y el patrono, pero que solo cubre a las Fuerzas Armadas, a la gendarmería, a los carabineros, al ejército, a la policía, y a policías investigadores. Entonces, en este sentido, se me ocurre que esta arquitectura, en primer lugar, aparte de despertar del descontento el descontento y movilizaciones de amplios sectores que están disconformes con esta arquitectura, también busca asegurar hasta cierta medida, ¿cómo se llama? La fidelidad de todas las Fuerzas Armadas de lo que es el Estado.
a manera de asegurar la estabilidad del mismo régimen. Esto es Perfecto. lo que Ahí te lo voy que a se me cortar un ocurre. momento porque, bueno, has recorrido muy distintos niveles de análisis, me parece un aporte importante. Nada más recordemos que la semana pasada vimos, ustedes mismos buscaron ejemplos de servicios sociales públicos, que amplían desigualdad y que reducen desigualdad. No estoy diciendo que lo que ustedes hicieron en el grupo sea necesariamente correcto, pero sí que ustedes tenían claridad de que en un régimen de política social puede haber sectores como la educación que amplían desigualdad y sectores como la salud que reducen desigualdad. Entonces, los sectores de política pues, pueden estar generando distintas relaciones con la estructura social. Eso es un punto importante que nos permite distinguir entre sectores de política. La segunda distinción que es importante, a raíz del comentario de Stuart, es que nos estamos moviendo, estamos aquí en este nivel, ¿verdad?, donde estamos encontrando distintos tipos de consecuencias sobre la estructura social, nos movemos aquí y en este caso identificamos un sistema de pensiones que es altamente segmentado. Podemos explicar cómo funciona la cobertura, cómo funciona su suficiencia y cuáles son los grados de inequidad en términos de output, cómo funciona como resultado de política. Y luego podemos movernos aquí a los instrumentos y explicar cómo define la elegibilidad, el quién accede a qué, cómo y cuándo, y ahí estoy en la arquitectura. Entonces, esa arquitectura que Stuart está caracterizando es altamente fragmentada, es decir, que establece diferencias muy grandes en términos de a quién accede qué y cómo entre la población, y por lo tanto sus resultados son muy segmentados. Entonces ustedes pueden elegir para hablar de ese caso categorías de la arquitectura y categorías de los resultados y categorías propiamente de los efectos sociales. Vamos a ver la semana que viene que una gran diferencia tiene que ver con, pues con esos grados de fragmentación que pueden ser tanto generados dentro de lo público como entre lo público y lo privado. Creo que con esto sí atiendo tu comentario, Stuart, ¿es así? Ok, genial. ¿Algún otro comentario, pregunta? Sobre todo me interesa que no se vayan con dudas grandes sobre los conceptos principales. Obviamente todo esto hay que procesarlo. Creo que la sesión de hoy es un muy buen ejemplo de por qué es tan importante el trabajo asincrónico, para que el trabajo sincrónico sea muy pues de aplicación de conceptos y de aclaraciones que yo pueda hacer colectivamente de esa aplicación de conceptos. Luego viene un momento posterior en el cual ustedes tienen que madurar algunas de estas ideas y volver a la lectura, volver a sus notas, volver a mí, aclarar, a que les precise, a que les aclare, a que les expanda. Profe. Adelante. Sí, tal vez, Cuando- bueno, perdón, no sé si alguien me está hablando. ¿Catherine? Sí, soy yo. Que bueno, no sé si lo comentó antes porque se me había ido en internet, entonces tuve que salirme un rato, pero yo nada más quería comentarle y tal vez como escucharlo un poco al respecto, porque me llamó muchísimo la atención cuando se habla de universalismo y de esta como de estigmatización de los pobres, por decirlo así, que es cuando se inyectan muchísimos recursos en identificar quiénes son los pobres y focalizar las medidas gubernamentales hacia ellos de una forma diferenciada al resto, y como eso lo que hace es que también, digamos, se aleja del universalismo y más bien se acerca incluso a la ay, no puedo decirlo. Segmentación, perdón, sí. Y que incluso cuando se quiere hacer, digamos, de una forma asistencialista, buscando un estado de bienestar y demás, lo que se hace es que más bien se rompe este camino hacia el universalismo porque se les está, digamos, dando condiciones sociales y poniéndolos, digamos, sectorizándolos aún más como pobres, digamos. Hay dos, perdona que te interrumpa allí, hay como dos escenarios. Un escenario en el cual
en el cual en este nivel de la arquitectura se utilizan instrumentos para que la gente de escasos recursos o vulnerable o con particularidades como por ejemplo ser población indígena, ser población rural, muchas otras situaciones de ahora soy yo la que estoy trabada, vulnerabilización, o sea, se generan instrumentos para que esas personas accedan ¿a qué? A todo lo que acceden el resto de las personas. Entonces, yo puedo tener instrumentos focalizados o selectivos que lo que buscan es lograr la afirmación positiva para que el conjunto de la población sea parte de, de los servicios sociales, comunes a toda la gente. O puedo generar un conjunto de instrumentos para que instrumentos específicos separen y atiendan por aparte a población específica. Entonces, en un escenario estoy frente a un instrumento de focalización o de selectividad para realizar y concretar el universalismo. Y en el otro caso estoy frente a instrumentos focalizados que lo que hacen es segmentar a esa población. Entonces, no hay sí. problema como con la diferenciación en el trato, digamos, en un tipo de política que busque abarcar a todos, sino el problema es focalizar los esfuerzos gubernamentales a ciertas, digamos, a ciertos extractos sociales con, digamos que un carácter más para asistirlos a ellos por aparte del resto de la población. Exacto, lo que la lectura plantea es que lo que es un problema es generar servicios pobres para pobres. No es un problema si tenés herramientas de afirmación positiva para que efectivamente los servicios sirvan para toda la población. Por ejemplo, digamos que los servicios sociales de salud llegan a toda la población, pero resulta que hay una parte de la población indígena en Talamanca que no habla español, entonces necesitas unos instrumentos de la arquitectura que hagan efectiva el acceso de estas personas a los mismos servicios que vos o que yo, ¿verdad? Entonces esas personas pueden necesitar traducción, digamos, o por ejemplo puede ser que su cultura les plantea, por ejemplo, una relación con el cuerpo por el cual una mujer indígena no va a aceptar un médico hombre, ginecólogo, por ejemplo. ¿Qué haces? Entonces le decís, bueno, pues ni modo, entonces no se atiende. O haces una adecuación para entender que desde su cosmovisión eso es muy importante y buscas la manera de que la atención sea de una médica mujer, por ejemplo. Entonces, las adecuaciones de arquitectura que están orientadas a que el universalismo sea efectivo son muy distintas a las adecuaciones de arquitectura que lo que buscan es apartar o segregar a la población. ¿Me explico? Esta conversación va a dar para mucho más. Como saben, tienen mil aspectos y mil dimensiones, y siempre es importante aclarar, bueno, ¿y para qué es que estamos buscando esto, verdad? Lo estamos buscando porque queremos pisos de bienestar, queremos atender la pobreza, queremos mejorar la productividad, es decir, las razones para apostar a servicios sociales universales no siempre son paz y amor. Pueden ser razones que nada tienen que ver con los derechos humanos incluso, y que tienen que ver con razones muy pragmáticas de tipo macroeconómicas. Quiero subrayar esto porque es así, es parte de la discusión que la lectura plantea, que se dio en los años 2000, o sea, hace muy poquitito, en torno al universalismo, vino de la preocupación por sectores medios nuevos que necesitaban mejores servicios sociales públicos. Veamos, yo puedo ganar 1,5 millones de colones en Costa Rica hoy, y eso me coloca como en el 10% de más ingresos de la población, ¿no? Entonces, yo soy clase media si tengo ese ingreso. Pero si yo tengo que pagar una clínica privada, eso es lo que me cuesta una semana de internación. Solo la internación, sin los servicios y una cesárea en una clínica privada cuesta hoy 3 millones de colones. Entonces, yo soy de clase media en tanto y en cuanto tenga acceso a una serie de cosas que yo necesito para el bienestar de manera pública. Si no, dejo rápidamente de ser de clase media. Entonces, esta preocupación por servicios sociales que las clases medias nuevas, emergentes, como describe la lectura, que eran millones a principios de los 2000 y durante los 2000 necesitaban, fue una razón muy pragmática por la cual pues muchos organismos internacionales, incluyendo el Banco Mundial,
es decir, organismos ubicados en distintos lugares del espectro ideológico, gobiernos conservadores como el de México, pero también la CEPAL, el PNUD, etcétera, volvieron la mirada a la necesidad de tener servicios sociales robustos. ¿Para qué? Para acuerpar todos estos procesos de movilidad social ascendente. Y mientras tanto, otros actores sociales estaban luchando por estos servicios universales con otros motivos, ¿no? Entonces, los motivos pueden ser muchos para crear muy distintos tipos de servicios sociales, de resultados buscados, y muy distintos tipos de arquitecturas, ¿no? Pues da para más, seguiremos conversando. No sé si hay algo específico sobre conceptos que tengo que aclarar antes de cerrar esta sesión, si no creo que ya nos hemos extendido un poco más de lo previsto, y entonces me gustaría ir cerrando. ¿Algún comentario o duda? Profe, yo tengo dos preguntas rápidas de conceptos. Cuando usted dice factores políticos, ¿es lo mismo que las precondiciones del universalismo? Ajá. Es decir, factores políticos pueden ser precondiciones o a veces pueden ser, pueden ser condiciones las que median, ¿no? Por factores políticos me refiero a un conjunto amplio de situaciones que pueden ser desde la ventana de oportunidad dada por un fenómeno social que ocurre nuevo hasta los actores políticos que procesan esos problemas sociales en demandas concretas al Estado. Pueden ser partidos políticos, movimientos sociales, etc. Y luego Ok, y la otra es... actores estatales, que son, el actor estatal es el que Diego Sánchez Sancocha y yo afirmamos, pues es algo que enfatizamos mucho porque muchas veces están dadas las precondiciones, pero no hay actores estatales que lo transformen al interior del Estado. Entonces esa deja de ser una precondición, sino que pasa a ser una condición. ¿Sí? Ok, y la otra es que la arquitectura se mide según sea más o menos unificada y los resultados más o menos universales. ¿Es así? Exacto, exacto. Ahí puedes tener Ok, dos listo. continuos entre segmentación y universalismo. Puede ser que te interese analizar la segmentación y no el universalismo, ¿no? El universalismo ha sido más una excepción a la regla en los países del sur global y en América Latina en particular. Entonces hay menos casos de universalismo, hay muchísimos más casos de segmentación. Listo, gracias. ¿Alguien más? Bueno, termino diciéndoles que, bueno, la música que había puesto al principio de Luz Casal, habla de después de pasar un largo invierno, ¿no? Se agradece ver el sol, el nacimiento de una flor. Habla de tener tan solo tiempo atrás motivos de sobra para llorar. Eh, eh, es una apelación a que la década de los 90 fue muy difícil para América Latina desde el punto de vista de la incorporación de la gente a los servicios sociales, porque fue un periodo de muchísima retracción del papel del Estado y del papel de lo público, en el cual, digamos, básicamente se apostó a que los servicios sociales se enfocaran exclusivamente en la población de escasos recursos. Fueron los 2000 los que trajeron nuevas clases medias, nuevas ideas, nuevos incentivos para ampliar el papel del Estado en la vida de las personas. Entonces, mucho, pero no solo, se debió a la voz organizada de la que nos hablaba la canción de la semana pasada. ¿Se acuerdan? Pero digamos que venimos de un momento de optimismo en cuanto al papel que el Estado puede hacer por el bienestar de la población. Esto se ha vivido de manera muy intensa en toda América Latina, más fuertemente que en Costa Rica, que en general ha vivido procesos más graduales en distintas direcciones de cambio, ya hablaremos de ello. Pero bueno, somos parte de América Latina y también todas estas tendencias nos afectan, por lo cual, bueno, nada, me parecía que era una linda alusión a los momentos optimistas, una alusión linda en un momento en que estamos en un momento muy pesimista respecto a las posibilidades de realización del bienestar de la población y respecto a las posibilidades que el Estado tiene para lograrlo. Vamos a ver que uno de los argumentos principales es de índole fiscal, pero como lo estamos viendo en el análisis que les estoy presentando, la dimensión fiscal de la arquitectura que está aquí, que es uno de los instrumentos principales,
se va a ver muy afectada por una construcción política, es decir, los recursos para el Servicio Nacional de Salud no estaban presentes en 1944 y estuvieron presentes en 1945, en una economía destruida y en donde Inglaterra estaba realmente en el suelo. Entonces, el que no estuvieran los recursos y después estuvieran, apela a que lo fiscal es también un asunto político, y que se construye dependiendo de factores que lo hacen posible o no lo hacen posible. No es como arrancar manzanas de un árbol de manzanas, es una construcción sociopolítica. Y entonces, lejos de verlo como algo dado, tenemos que explicar bajo qué contextos, bajo qué factores facilitadores esos recursos están disponibles y bajo qué factores facilitadores esos recursos no están disponibles. Uno de los elementos más importantes tiene que ver con el interés que distintos sectores socioeconómicos tengan en lo público. Con esto voy a pausar la grabación